Buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, perfecto. ¿Están grabando? ¿Está grabando? Sí, doctor, sí se está grabando. Perfecto. Muy bien. Ante todo, buenas tardes. Creo que ya esperamos un tiempito para que todos estén presentes. Eh, el día de hoy vamos a tocar un tema que es importante dentro de los diagnósticos diferenciales que se dan en el capítulo de neumología, sobre todo en las patologías pulmonares que muchas veces no son tomadas en consideración, pero aparecen dentro de los diagnósticos diferenciales, como son las micosis pulmonares y las parasitosis pulmonares. Eh, ¿Y en quiénes debemos sospechar de este grupo de pacientes en los cuales debemos hacer el diagnóstico diferencial y el tratamiento oportuno? En pacientes que tienen que están hospitalizados, ¿no? Y tienen una temperatura mayor, eh, una fiebre alta, 39, que parece virales, ¿no? 39 grados centígrados. En más de 72 horas, sobre todo en los pacientes que tienen una neutropenia severa. Muchas interconsultas nos llegan del servicio de hematología, por ejemplo, ¿no? Con estas características. Y nos piden un apoyo diagnóstico, ¿no? Bajo esta sospecha de una sobreinfección micótica. Los tratamientos de antibióticos de amplio espectro, sobre todo cuando tenemos pacientes con neumonías nosocomiales, ¿no? Y o neumonías aspirativas en las cuales la cobertura debe ser amplia. Eh, Hay una sobrepoblación micótica y pues por ende al hacer el barrido antibiótico tanto de patógenos buenos como patógenos malos que son los que condicionan la enfermedad puede producir esto. Y cuando hay una alta sospecha de ser por hongos, ¿qué es lo que vamos a tratar? Eh, hay muchas, ¿no? Y hay misceláneas, pero dentro de lo que nosotros hemos visto a través de los años, ¿no? Que llevamos en el servicio de neumología, hemos encontrado estos hongos que se identifican, ¿no? Mediante estudios, sea por cultivos o sea que han llegado pacientes con biopsia pulmonar, ¿no? Y tenemos estos hongos, ¿no? Que se presentan y son diagnósticos diferenciales en patología respiratoria. Hay muchos factores asociados los cuales nos hacen sospechar, ¿no? La inmunosupresión, sobre todo en pacientes con VIH, el uso de antibióticos de amplio espectro de forma prolongada. Cuando el paciente tiene un daño previo, sea daño pulmonar por neumonía, por tuberculosis, por infecciones virales como tos convulsiva o pues últimamente el COVID, pues dejan un daño, lo cual predispone a esto. Las personas que les gusta hacer turismo y les gusta visitar las cuevas, en los cuales al ingresar a las cuevas pisan las deyecciones de las aves o de los murciélagos y hacen de que estos hongos se movilicen, ¿no? Ya que a ellos les gusta el nitrógeno. Y su pared celular es similar a la tuberculosis que tiende a flotar durante aproximadamente 15 a 30 minutos, lo cual hace de que el turista lo aspire, ¿no? En el momento que entra a la cueva y se toman las fotos, o sea, aspira estos hongos y puede condicionar una enfermedad. Los trabajadores que manipulan aves, ¿no? También son un factor condicionante, bueno, casi de manera similar por las deyecciones, ¿no? Si ustedes han ido a ver las gallinerías que hay, por ejemplo, de San Fernando, fuera de Lima, ¿no? Son granjas avícolas pues inmensas, ¿no? Donde existen trabajadores que manipulan pues a estas aves. Como le dije hace un momento, los pacientes con neutropenia severa, los que reciben tratamiento antineoplásico o los pacientes que están con trasplante de órgano, sea de pulmón, lo que están haciendo, ¿no? Pulmón, hígado, riñón, ¿no? O trasplante de médula ósea. Las formas de infección que tenemos en micosis es por el mismo hongo, o sea,
a través de la inhalación de esporas, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Lo de las deyecciones de aves y mamíferos como los vampiros que viven en las cuevas, a través de la vía hematógena sistémica por la sepsis, ¿no? Sobre infección bacteriana, ese es uno, por la respuesta inflamatoria, cuando hay problemas de micosis secular pulmonar, como por ejemplo los aspergilomas, ¿no? O por las reacciones de hipersensibilidad del cuerpo, como la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que se parece mucho al asma, ¿no? Como diagnóstico diferencial. Muy bien, entonces comencemos con el hongo más frecuente, pues que lo vemos y no lo calificamos como tal, ¿no? A veces lo calificamos como protozoo, lo calificamos como virus, pero finalmente pues lo tenemos como hongo, y es el Pneumocystis jirovecii, anteriormente llamado carini, ¿no? Es un hongo muy común que tenemos nosotros, inclusive lo tenemos como saprofito en la cavidad oral, pero basta que la inmunidad se altere, los linfocitos disminuyan para que se vuelvan patógenos. Este neumocitis ya tiene muchos años, ¿no? Chagas ya lo había descrito en 1909. Inicialmente fue calificado como protozoo porque no se podía cultivar, ¿no? Y esa es una pregunta muy importante porque no se cultivan. Eh, Clasificado recién en el año 88 como hongo, ¿no? Que es un hongo que pues tiene esta afinidad por el pulmón, propiamente dicho. Cuando, cuando la inmunidad está muy mellada, puede hacerse sistémico a través del sistema del RES. El Pneumocystis jirovecii es el que causa la enfermedad en humanos. No se puede cultivar in vitro, ¿no? Y como le digo, la infección no confiere inmunidad. Lo que hacen los pacientes con VIH o SIDA, por ejemplo, cuando tienen un CD4 con el cuento linfocitario menos de 200, reciben terapia profiláctica, siempre, porque como les comento, esto lo tenemos en la boca, ¿no? O sea, es un germen común de la cavidad oral. Y en este grupo de pacientes quienes la inmunidad disminuye, ¿no? Y el encuentro CD4 se vuelven patógenos porque les da la posibilidad de poder colonizar los alveolos y por ende producir todo el proceso que ustedes lo conocen de una neumonitis pulmonar, ¿no? Como una neumonía atípica. Eh, el inicio de la enfermedad, cuando hay inmunosupresión, es, pues, como le digo, lo tenemos latente. Se transmite de persona a persona vía respiratoria. Nosotros somos portadores asintomáticos y pues casi el 95% de que tienen CD4 menos 200 son los que hacen las enfermedades, ¿no? Esa es la forma de crecimiento, ¿no? Donde el neumocitis va madurando de tal manera que es, eh, va cambiando y propiamente en el alveolo se va volviendo patógeno. Las formas vegetativas son las que ingresan hacia el alveolo, que produce inflamación y aumento de de la permeabilidad alveolo capilar, lo cual condiciona a una fuga de proteínas hacia los alveolos y por ende condiciona el edema de pulmón, ¿no? Que ustedes vemos y eh, da las clásicas imágenes de inicialmente en tractos reticulares biliares basales y luego un edema agudo de pulmón, ¿no? Es por el proceso inflamatorio. ¿Cómo lo podemos determinar? Con alteraciones de la gasometría, ¿no? De la gradiente alveolar arterial, utilizando la fórmula Henderson-Hasselbalch, seguro que deben haberles explicado para la lectura del AGA, y la reducción de la capacidad de difusión, ¿no? A través del test de difusión de monóxido de carbono, que se usa como estudio, pero no como un evento agudo, porque a veces bajo la alta sospecha hay que dar tratamiento inmediato. Lo que les comentaba, ¿no? Si los linfocitos CD4 están disminuidos, pues va a migrar, ¿no? Las formas tróficas hacia los alveolos. El alveolo va a liberar factores de necrosis tumoral y va a reclutar más linfocitos y monocitos, de tal manera que va a producir una reacción inflamatoria y por ende va a llevar a que los neutrófilos peleen o traten de responder la injuria que produce
el neumocisis y por ende es una inflamación eh, que condiciona la alteración del intercambio gaseo llevando a la falla respiratoria, la clásica disnea del paciente, ¿no? Por eso muchas veces eh, los tratamientos con sulfas, que es el tratamiento para esta infección micótica, hay que agregarles corticoide. Generalmente, pues, esta enfermedad, pues, se fue descrita, como le dije, por Chagas y en el año 1942 en los guetos de Holanda se encontró una neumonía en niños que producía una muerte por insuficiencia, disnea, tos seca e insuficiencia respiratoria. Entonces, se descubrió esta enfermedad en esos años en las zonas, pues, en los guetos eh, de Holanda, porque un paciente moría de esa manera, ¿no? Y nuevamente en los años 80 fue descrita pues en la comunidad homosexual, ¿no? Inicialmente en la comunidad homosexual con esta misma característica y que posteriormente fue heterosexual y dio el camino para la, la presencia de este hongo en pacientes con un cuadro caracterizado por disnea progresiva, llevando a la insuficiencia respiratoria, tos seca, una febrícula, ¿no? Y muchas complicaciones. Muchas veces como el patrón es intersticial, inclusive cuando hacíamos la ocultación no encontrábamos nada, porque nosotros los hemos visto, ¿no? Y no había mucha sintomatología, pero en la imagen tomográfica ya veíamos las clásicas imágenes reticulares. Claro, tiene la predilección por el pulmón, pero cuando hay una inmunidad muy baja, sobre todo en los pacientes que reciben terapias inmunosupresoras, no VIH, pues la manifestación extrapulmonar es más alta, ¿no? En los pacientes con leucemia, con linfomas o con cáncer, con tratamientos biológicos o quimioterápicos es más intensa y puede ir hacia otros órganos, como los ganglios linfáticos, vaso, hígado o médula ósea, que es la productora. Entonces, estas características, pues, nos dan dos grupos de pacientes con neumocistosis. Pacientes con VIH y pacientes sin VIH. El paciente con VIH va a ser mejor tratado que el paciente sin VIH, porque el paciente con VIH, como tenemos una alta sospecha y hacemos el diagnóstico, hay que hacerle una broncofiloscopía con lavado bronquiolo alveolar. Y si la broncoscopía con lavado bronquiolo alveolar, pues no da positivo, como generalmente nos sucede por las tinciones que se hacen en la muestra, es más fácil de poder diagnosticarlo, a diferencia de los pacientes sin VIH, que no es más difícil de poder identificarlos. ¿Por qué? Porque el número de microorganismos está aumentado en los pacientes con VIH y los pacientes sin VIH está disminuido. Eh, Como les decía, ¿no? Es una, eh, al tener una respuesta del, de los neutrófilos, es una respuesta, ya más agresiva, ¿no? Más agresiva en cuanto a los pacientes con VIH, a diferencia de los pacientes sin VIH. Eh, un dato muy importante es la tasa de supervivencia. En los pacientes con VIH es mejor. La tasa de mortalidad es el 10 al 20%, pero mucho con el tratamiento con trimoxazol, que es sulfamethoxazol, trimethoprim, van bien. A diferencia de los pacientes sin VIH, que como la lesión es más inflamatoria, y no podemos darle hallazgo, ya que hace una diseminación sistémica.
la tasa de sobrevida es peor. Entonces, la tasa de mortalidad es más alta, casi el 30 60%. Duplican, ¿no? Con respecto a los pacientes sin VIH. Los síntomas son insidiosos, ¿no? Una línea que va progresando, a diferencia de los pacientes sin VIH, y es donde nos consultan, que es una línea muy bruja, que muchas veces nos dan la búsqueda del diagnóstico diferencial como tromboembolia pulmonar, ¿no? Pero sin embargo encontramos el nemocisis. Lo inicial, pues, no son los infiltrados periliares bilaterales, ¿no? Intersticiales, lo cual, pues, nos dan un pseudo diagnóstico de una neumonía atípica, pero ya sabemos que las diferenciaciones de neumonía típica y atípica ya no se dan porque infecciones virales o hongos pueden hacer manifestaciones de condensación. Entonces, la definición solo es académica, semiológica, más no práctica, porque eh, vemos todo, ¿no? De todo tipo de patologías, tanto con condensación como infiltrados. Pero lo más común es encontrar el infiltrado reticular bilateral, ¿no? Son periliares y van hacia las bases. Hay otras formas de presentación, describen 8 formas, donde puede ser con nódulos solitarios, nódulos múltiples, la presencia de bulas, haciendo neumatocele o un neumotórax como debut de enfermedad. Bien raro encontrar a un paciente con derrame pleural, ¿no? O algunas veces van con cavidades que son poco frecuentes. Aquí es un proceso más avanzado, ¿no? Donde pues la imagen en vídeo ilustrado se comporta como un edema pulmonar y el paciente puede llegar inclusive a intubarse y estar en ventilación mecánica, ¿no? Formas como el neumatocele que se pueden presenciar acá, ¿no? Que también son parte del diagnóstico diferencial, ¿no? Pequeños son neumotoras, ¿no? Que generalmente son periféricos eh, y ya pueden llegar a producir mediastinitis, ¿no? Finalmente llevando un edema agudo de pulmón. Lo que les comentaba era de que vamos a encontrar una hipoxemia, ¿no? En el examen de la gasometría de estos pacientes, en los cuales la gradiente alveolar arterial está elevada, ¿no? Y vamos a encontrar un paciente al estar disneico con una calosis respiratoria. Eh, si utilizamos la fórmula pues del AGA, ¿no? Para determinar la, el gas que hay en la arteria con respecto al gas que hay en el alveolo, pues nos va a dar el resultado, ¿no? Que, se, que es uno aplicando la fórmula del gas alveolar, que es la 740 menos 47 sobre por la fracción inspiratoria menos la presión del CO2 sobre 0,8, que es la constante calorimétrica. Esto nos va a dar la presión alveolar y se resta de la presión arterial que está en el AGA, ¿no? Y ese es el cálculo de la gradiente, que se va a encontrar elevada. El LDH refleja el grado de injuria pulmonar y nos sirve, ¿no? Como un marcador, sobre todo, sí nos sirve como un marcador, sobre todo para el uso del corticoide, ¿no? Pero no es un marcador específico de la enfermedad, solo nos habla del grado de inflamación. Obviamente, como es una enfermedad intersticial, pues el té de infusión va a estar anormal, pero nosotros no, cuando es un evento agudo no lo pedimos, ¿no? Esto ya está en la literatura, pero obviamente si es una enfermedad de estas características, la gradiente está alterada. Para el diagnóstico del punto inducido, pues, tiene un rendimiento bajo, ¿no? De todas maneras, esta parte dentro del protocolo, está a solicitarlo. El gol estándar, pues, es el lavado bronquial alveolar, donde se hace el recuento y el teñido, ¿no? No se olviden que no se cultiva. Cuando no tenemos un diagnóstico y tenemos la sospecha y no podemos dar tratamiento, algunos o hacen la prueba terapéutica con cotrimoxazol o vamos a la biopsia de pulmón o un aspirador nasofaríngeo para dar el diagnóstico definitivo. Encontramos tinciones, ¿no? Tanto en la coloración de Yemsa, ¿no? Como Gomori, ¿no? Que son estas tinciones. El más común es el de Yemsa, que estamos viendo en la parte superior izquierda, ¿no? Es así como lo encuentra el laboratorista y lo describe, ¿no? Y lo envía para confirmar el diagnóstico. Otras técnicas ya menos frecuentes es la reacción en cadena de polimerasa, ¿no?
ya que como hay poca carga micótica, se recomienda en pacientes que no son VIH, ¿no? Donde pues es un poco más difícil de poder encontrar la muestra. De forma regular, el ensayo de beta-glicano pues es un componente de la pared celular de todos los hongos, por lo tanto no es un diagnóstico definitivo de la enfermedad. Solo nos va a decir que es un hongo, pero que puede ser múltiples causas. Puede ser los otros que vamos a ver a continuación, ¿no? Histoplasmosis, aspergilosis cavitada crónica. Entonces, la sensibilidad es alta, pero la especificidad es un poco más baja, no es específica. No es específico para neumocitis yerobegia. Cuando sospechamos que el paciente puede morir, porque nos ha pasado y hemos tenido pacientes que han fallecido con neumocistosis. El grado de neumonía, el grado de compromiso pulmonar, sobre todo cuando van a distrés respiratorio y ventilación mecánica, la parte final de la neumocistosis, los infiltrados extensos, la presencia de fibrosis y edema, ¿no? Perintersticial. Pacientes que tienen edad avanzada, sobre todo que tienen pues manejo biológico o inmunosupresor tales como la quimioterapia, ¿no? Cuando son pacientes oncológicos. Las posteriores repeticiones, ¿no? De los eventos, los que tienen hemoglobina muy baja por el problema del transportador. El transportador de nosotros es la hemoglobina. Y si no hay hemoglobina, entonces no hay glóbulos rojos y no hay transporte de oxígeno. Entonces lleva más a una insuficiencia respiratoria. Eso va a continuación del otro porque es la presión arterial baja, ¿no? Y si se encuentra en el estadio SIDA, la asociación con sarcoma de Kaposi le da más mortalidad al proceso. No olvidarse que el sarcoma de Kaposi es un indicativo de SIDA, estadio SIDA, ¿no? Para los pacientes con VIH. Lo que ya les comenté, ¿no? La tasa de mortalidad es más baja, el SIDA, que las infecciones e inmunosuprimidos. Entonces, hay que tener bastante cuidado en los pacientes que tienen estos factores de riesgo por la mortalidad que tienen, ¿no? Ya se ha visto, ya lo hemos, tanto en las áreas de medicina como en las áreas de hematología o UCI, pues se pueden presentar estos casos. El tratamiento es el clásico sulfamethoxazol, trimethoprim, que es el Bactrim, cotrimoxazol o sulfa, ¿no? 4 a 5 miligramos vía endovenosa o vía oral 3 veces al día durante 14 a 21 días. Se inicia antes de confirmar el diagnóstico, bajo la alta sospecha, como lo hemos comentado hace un momento, antes de llegar al lavado bronquial alveolar, si el paciente está en franco deterioro, nosotros le iniciamos el tratamiento. Generalmente le iniciamos vía endovenosa, no le damos oral. Le damos oral cuando ya nos garantiza que el paciente está yendo bien con el tratamiento y evitamos también el efecto secundario de la gastritis, ¿no? Que es el que pues condiciona este medicamento, salvo que haya eventos severos, ¿no? Eh, y se usa durante 14 a 21 días, ¿no? Realmente 21 días, porque después de pasarlo a vía endovenosa lo pasamos a vía oral. Hay efectos secundarios como el exantema, cuando hay personas alérgicas a las sulfas, neutropenia, fiebre y hepatitis medicamentosa. No hemos llegado, felizmente digo, no hemos llegado a utilizar la pentamidina porque los pacientes con hemocitis y hierovegia son sensibles a las sulfas y no nos condiciona mayor problema, pero está indicado en vía endovenosa 4 miligramos por kilo, ¿no? Aerosol no tenemos, se usa en los Estados Unidos, pero no tenemos nosotros acá. Hay otros efectos secundarios que hay que tener bastante consideración, que es la hipoglicemia, la hipotensión y la insuficiencia renal aguda. La literatura describe pues a tobacona 750 miligramos 2 veces al día, pero no lo hemos utilizado. Hemos llegado hasta pentamidina, nada más. Eh, ¿En quienes asociamos el uso de corticoides? Acuérdense que el tratamiento en sí produce un edema agudo, ¿no? La respuesta inflamatoria del incremento de la permeabilidad del alvéolo con la arteria. Entonces, nosotros agarramos corticoides a los pacientes que tienen una presión de oxígeno menor de 70 milímetros de mercurio y la gradiente alvéolo capilar mayor de 35, de acuerdo a la fórmula, ¿no? Que les comenté. Entonces damos una dosis de desescalamiento. Prednisona 40 miligramos cada 12 horas del primero al quinto día, asociado a la terapia endovenosa,
Prednisona 40 miligramos cada 24 horas durante 5 días más, lo cual ya van siendo 10. Y prednisona 20 miligramos cada 24 horas hasta completar 21 días, que es el tratamiento en general eh, de la neumocistosis. Muy bien, ese es el hongo más frecuente, pues, ¿no? Lo que pasa es que como, pues, no lo tomamos en cuenta, o lo tomamos en cuenta específicamente cuando, pues, hay una, hay un, hay un paciente generalmente joven con disnea y que llega a la emergencia y hay infiltrados, pues lo sospechamos. Esta entidad es un poquito más difícil porque sí, cuesta identificarlos, y generalmente lo hacemos por descarte dentro de los diagnósticos diferenciales. La pergilosis es un hongo descrito pues ya en el año 1700, ¿no? Por Micheli, lo cual pues la forma de la cabeza se parece al bastón que tiene el sacerdote. Cuando ustedes van a misa el domingo a confesar sus pecados, el sacerdote pasa por el pasadizo y comienza a echarle el agua bendita, ¿no? Entonces ellos tienen como un bastón y la cabeza tiene una forma de un conidio, ¿no? Y por eso se llama aspergillum, ¿no? Ahí viene el nombre. Entonces, la característica similar al bastón dio por darle el nombre a este hongo. Es un hongo filamentoso y alino, de distribución universal, no está específico en algunas zonas, es cosmopolita. Y aparece generalmente en forma de brotes hospitalarios o en obras de remodelación, donde se arreglan es por la humedad de las casas, ¿no? La más común es el Aspergillus fumigatus, aunque hemos encontrado también otros casos, como Flavus, Niger, Pterus o Lentulus. Tiene formas locales y formas inmunológicas y formas invasivas, sobre todo en los huéspedes con inmunosupresión, ¿no? Inmunocomprometidos. Podemos obtener la aspergilosis crónica cavitada, ¿no? Fibrosante secuelar y la necrotizante inmunosuprimidos que destruye el pulmón. La saprofítica que puede presentarse a nivel nasal, auditivo, o es un aspergiloma pulmonar, que es una bola de pelos de aspergillus que crecen sobre una lesión preformada, formando una bola fúngica y que su característica es de producir hemoptisis masiva, ¿no? Es la causa más frecuente de hemoptisis masiva en el Perú, ¿no? El aspergiloma pulmonar, eh, que es diferente a la causa más frecuente de hemoptisis, que son las bronquiectasias, no es la tuberculosis, son las bronquiectasias, que es diferente a la forma más hemoptizante, exsanguinante que hay en enfermedades micóticas, como es el mucor. El mucor es una entidad rara, pero pues cuando sangra, sangra más de 1 litro, ¿no? No, te llena un balde de pintura, como lo hemos podido ver alguna vez. Y la forma alérgica como la perigilosis broncopulmonar alérgica que simula, es una enfermedad micótica que es similar al asma bronquial y que está dentro de los diagnósticos diferenciales como asma de difícil manejo. Generalmente sospechamos cuando es un paciente al cual hemos aplicado nuestra pirámide de tratamiento para el asma y lo hemos catalogado como un asma en step 4 o 5, ¿no? Severo, el cual ya recibió beta 2 de acción corta, corticoides de acción prolongada, inhalados, beta 2 de acción prolongada, antimuscarínicos, corticoides vía oral, antihistamínicos como el Montelukast, eh, le hemos dado bromuro y últimamente estamos dando antimuscarínicos de acción prolongada como el tiotropium, ¿no? Y sin embargo, el paciente no mejora, sigue silbando, sigue disneico, entonces hay que considerar los diagnósticos diferenciales como esta entidad que es la pergilosis broncopulmonar alérgica. Después vamos a hablar de la parasitosis y otro día, pues, eh, cuando hablen de vasculitis y hablen de Schur-Strauss, también tiene una característica similar, ¿no? Pero en este caso, la aspergilosis broncopulmonar alérgica hay que considerarla por las regiones de hipersensibilidad, un asma mal controlado, una tos productiva que tiende a producir mucosidad, que su característica se adhiere al bronquio y uno elimina la flema como si fuesen pedazos reproducidos de bronquio, ¿no? Pegados
y salen con las estrías bronquiales. Entonces, sale la flema como molde, espeso. Y en la tomografía de tórax vamos a encontrar bronquitasias centrales, no periféricas, centrales y simétricas. Sus criterios es una historia de asma, son infiltrados pulmonares con franca eosinofilia en sangre y esputo y una reacción de hipersensibilidad cutánea al antígeno del aspergillus. Son criterios menos utilizados las precipitinas antiaspergillus en suero, la inmunoglobulina E, los tapones que les mencionaba en la expectoración y el aislamiento en secreción nasal o secreción oral, porque pueden ser colonizantes también. Eh, Hay que ver los grados de certeza, ¿no? La periglisis comprobada con una confirmación histopatológica, porque estos pacientes terminan en biopsias pulmonares, ¿no? Nosotros lo sospechamos a través de la tomografía, pero es, o sea, es difícil decir, bueno, estas son bronquitasias centrales, ¿no? Pero, ¿y si es solo bronquitasias? ¿Y si es bronquitasias congénitas? ¿Y si es una secuela tuberculosa? ¿Si es una secuela de neumonía, una secuela de COVID? Entonces, pues no da la duda, pero sí, sí su característica de que son centrales, ¿no? Entonces, nos da una alta sospecha. Es por eso que buscamos estos criterios de certeza, ¿no? Vemos los factores de riesgo, signos radiológicos y microbiológicos y solicitamos el galactomanano, ¿no? Que se libera cuando las cifras se van dividiendo. Entonces, eh, un examen serológico o a través de la broncofiloscopía es la presencia del galactomanano, ¿no? El 1, 2, 3 beta-glucano es como el de la pared del hongo y como les mencionaba anteriormente, no es, es sensible, sí, pero no es específico. En cuanto a pergilosis, pueden haber muchas formas de presentación, ¿no? Pueden inclusive aparecer los nódulos con el signo del halo, ¿no? O imagen de condensación, ¿no? En estos casos, o la presencia clásica de de la cavidad con contenido dentro. Muchas formas aparecen en la forma, por ejemplo, la forma cavitada, ¿no? Donde simula una tuberculosis, ¿no? En la cual tenemos muchas cavitaciones en el pulmón y es lo que nosotros llamamos la aspergilosis cavitada. El diagnóstico, pues es estándar, ¿no? Generalmente vamos hacia la biopsia por toracoscopía. Podemos usar el VAL con lavado bronquial alveolar, ¿no? La VIPA, que es el ingreso con una aguja a través de la zona del pulmón cercana a la periferia, o una toracoscopía, ¿no? Que es en sala de operaciones. El hemocultivo es limitado, o sea, no es nos ayuda bastante, pero no es definitivo. Tiene una sensibilidad del 20%. Obviamente galactomanano, pues sensibilidad de 87%, ¿no? En lavado bronquial y específica 96%. ¿Pueden existir algunos falsos positivos? Sí, pueden existir falsos positivos, ¿no? Se da pues en reacciones inmunes por uso de inhibidores de beta-lactamasa, ¿no? O infecciones micóticas por la blastomicosis, que es poco frecuente, o la histoplasmosis, que sí es más frecuente. Los tratamientos va a depender, ¿no? Por ejemplo, para la aspergilosis invasiva usamos el voriconazol o podemos usar el anfotericin B con el riesgo de que nos pueda producir una lesión renal. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado porque cuando usamos el anfotericin tenemos que medir la creatinina, ya que tiende a producir un AQI, ¿no? Entonces, en la medida que vamos dando por el criterio de gravedad, vamos dando el endovenoso, hay que estar controlando pues, la creatinina. Muchas veces con 6 miligramos por kilo de peso cada 12 horas, pues vamos también regulando, ¿no? Cuando puede ser manejado con el voriconazol. El problema de la anfotericina es que es más potente, pero el rango es más tóxico. Entonces, las formas invasivas hay que tratarlas de esa manera, ¿no? Las formas crónicas sí tienen un tratamiento un poco más corto, ¿no?
El, el aspergiloma, el tratamiento del hongo con contenido y que causan sangrado es quirúrgico, ¿no? En primer lugar es quirúrgico, en segundo lugar es quirúrgico y en tercer lugar es quirúrgico. O sea, el tratamiento es cirugía del aspergiloma. Porque si no se saca ese aspergilo, que es esa bola de pelos de conidas que están en las cicatrices pulmonares, el paciente va a seguir sangrando. Si la lesión fuese bilateral o el estudio funcional nos da una capacidad menor del 50%, lo cual impide una cirugía torácica, hay un tratamiento alternativo, pero no te garantiza la cura. O sea, se le puede dar itraconazol o voriconazol oral, ¿no? Pero es un periodo un poco más largo, de 6 meses, pero sin la garantía de que el paciente se va a sanar. Hemos visto tratamientos con itraconazol en pacientes con aspergiloma, los cuales en algunos casos ha disminuido el tamaño de la lesión, pero nunca ha desaparecido. O sea, claro, lo controla, pero el problema es el efecto secundario del itaconazol y el voriconazol, ¿no? Sobre todo a nivel hepático. El hígado no va a aguantar más de 6 meses con un tratamiento pues diario, ¿no? De manera similar, la pergilosis pulmonar crónica cavitaria, que está dentro del diagnóstico diferencial de tuberculosis, podemos darle voriconazol o itraconazol, ¿no? Eh, y la pergilosis broncopulmonar alérgica, ahí, como es un poco discutible. La indicación es itraconazol, que se puede dar sí o no con los corticoides, ¿no? Eh, Hay dos teorías bien marcadas en las cuales pues dicen que o le damos solo el antimicótico porque es antimicótico y dos, damos el antimicótico más el antiinflamatorio esteroideo, ¿no? Porque desencadena esta enfermedad un proceso inflamatorio. Entonces nosotros optamos por dar, pues, en la consulta externa damos itraconazol eh, y damos corticoides por lo menos 2 meses con dosis de desescalamiento. El tratamiento va de 6 a 12 semanas, se puede prolongar con voriconazol oral. Generalmente pedimos un control a los 6 meses, ¿no? Para no estarlo taqueando, ¿no? Mucha tomografía, tampoco no es bueno. Ojo que la negativización del galactomanano no es suficiente como un criterio para suspender tratamiento. Es evolución del paciente, ¿no? Ahora, para mejorar los procesos, si es que existe un proceso de inmunosupresión, hay que garantizar que la inmunosupresión esté controlada, porque si no, nuevamente se vuelve a colonizar y a producir una nueva infección. Esas son las más frecuentes, ¿no? Ya menos frecuentes y sí tiene zonas de localización. Son estas enfermedades micóticas que aparecen en el canal de Panamá, ¿no? Inicialmente se vio cuando pues, los trabajadores que construyeron el canal comenzaron a morir de una fiebre media rara, ¿no? Y Darling lo describe, ¿no? Darling, y le pone el nombre de enfermedad de Darling. Eran los pacientes, las personas que estaban abriendo el trecho entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, ¿no? Y se vio que finalmente pues esta enfermedad de Darling era producida por un hongo que se llama histoplasmosis pulmonar, ¿no? Que tiene unas zonas un poco más definidas, ¿no? En el Perú pues lo tenemos en la selva central, ¿no? Fue la forma más frecuente. Pero también pues en zonas, en general, pues hay en los Estados Unidos y en el Brasil hasta Bolivia, ¿no? Es cosmopolita, pero tiene algunas zonas específicas de acción. Estos son unos ascomicetos, ¿no? Que tienen una forma de micelio cuando están a 25 grados o levadura a 37, que es la forma infectante. Era lo que les comentaba, ¿no? La infección son los suelos contaminados con la excreta de las aves, murciélagos y materiales orgánicos que tienen, pues, nitrato. La primera infección es asintomática y aparentemente aparece como una gripe. La diseminación de enfermedad, que es en bala de perdigón, ocurre en la infancia o en pacientes que tienen inmunosupresión severa y son sensibles a esto, ¿no? Esas son la forma de micelios, la forma infectante y la forma de levadura, que es la forma grave de enfermedad.
Los micelios entran, viven como colonizantes, pero la forma de levadura a temperatura elevada la hace patógena, ¿no? Este es el clásico ciclo, pues, de las excretas de los animales, los cuales, pues, por la pared beta-1-glicano, tiende a flotar en el ambiente y la persona que está ahí tiene entre 15 a 30 minutos para aspirarla y llega hacia pulmón, ¿no? Donde va a desarrollar la enfermedad. Hay formas clínicas, ¿no? De la histoplasmosis. Hay una forma aguda, ¿no? Y eso va a depender de la cantidad de conidos aspirados, porque puede producir una gripe hasta una insuficiencia respiratoria, dependiendo hasta dónde te metes en la cueva, ¿no? Eh, y la placa de pulmones la van a describir como una neumonitis aguda, similar a la neumocistosis, que dura 2 semanas y a veces se caracteriza porque tienen fiebre y sudoración y muchas veces se asustan porque piensan que es una tuberculosis. La forma crónica son sintomáticos respiratorios, con radiografía, todas aparecen cavitaciones y los tejidos fibróticos que son a predominio de los lóbulos superiores, donde entra la mayor concentración de oxígeno. Por eso le digo, similar a los pacientes con tuberculosis. Y la forma diseminada progresiva en pacientes con inmunosupresión severa o con falla multiorgánica, ¿no? La forma miliar es similar a la síndrome de estrés respiratorio del adulto, que son formas diseminadas y graves de enfermedad. Cuando son procesos agudos, pues, y que son las aspiraciones cuando uno llega como turista, se produce una inflamación y con el tiempo se calcifican, dan imágenes que aparecen, los perdigones que dispara la policía, son puntitos que se calcifican, ¿no? Y quedan ahí como recuerdo. Muchas veces hacemos una tomografía y encontramos calcificaciones en vaso, en el hígado, ¿no? Cuando se disemina de forma hematógena, aparecen, yo les digo granulitos de arroz, ¿no? Pero la imagen se describe como perdigo. Cuando hay una diseminación progresiva y es un paciente que pues entra con gravedad, las imágenes similan una TBC miliar, ¿no? O una carcinomatosis bronquial alveolar. Por lo tanto, hay que tener como diagnóstico diferencial esta entidad. Si tenemos el factor de riesgo y la zona donde la persona habitaba o ha estado en contacto. La histoplasmosis pulmonar crónica son lesiones pues progresivas, ¿no? Que se van necrosando y van formando cavidades por infarto del tejido pulmonar. Buscan las anormalidades en las zonas de mayor concentración de oxígeno, que son las apicales, tanto en el segmento 1 como en el segmento 6, ¿no? De los lóbulos inferiores. Y esto se retrae y van produciendo lesiones cicatriciales retráctiles, ¿no? Se semejan a la milia, no, no están, pero sí tiene componente bilateral, ¿no? Acá dan imágenes se ven pequeños nuditos ahí en las zonas que atraviesan el tercio externo, ¿no? Que se supone que son vasculares y nos dan la forma miliar, ¿no? En pacientes que tienen una diseminación invasiva. Obviamente los que tienen conteo menos, y eso lo vemos en cualquier entidad, los pacientes que tienen conteo bajo de CD4, los infiltrados son infrecuentes, ¿no? Porque no hay una respuesta inmunológica en ese momento. Cuando mejora la inmunidad se hace más tóxico y son más evidentes. Su patrón radiológico, como les comenté hace un momento, se recuerda a la neumonía por neumocistosis o la tuberculosis miliar, ¿no? Eh, Raramente pues hacen cuadros de linfodenopatía con presencia de grandes ganglios a nivel de mediastino, como sucede con la paracoccidiosis o la blastomicosis. En este caso hay que definir el diagnóstico, ya que son patologías poco frecuentes, pero están en diagnóstico diferencial, ¿no? A veces los cultivos son positivos en un 70%. Igual los mielocultivos positivos entre 69 y 84%. Puede ser aislado de secreciones, sí. Eh, el problema es que hay que definir un tratamiento lo más pronto, ¿no? Y esos hongos son de crecimiento lento, entonces nos demora mucho esperar el cultivo para poder dar el tratamiento.
Los diagnósticos diferenciales, la histoplasmosis, neumonía, pergilosis, blastomicosis, la presencia de tumores carcinoides que dan imágenes miliares, la presencia de linfoma por los ganglios, el mediastino, la colitis ulcerosa por los ganglios del mediastino, la forma de presentación radiológica por la neumocistosis, la sarcoidosis por la presencia también de los ganglios centrales, mediastinales, cualquier otro micoplasma, clamidia, TBC o neoplasia, como el carcinoma bronquial alveolar, que son el cáncer que da, es el único cáncer que da formas miliares, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones que tiene esta enfermedad? La presencia de granulomas mediastinales, ¿no? Sobre todo cuando se caseifican, pueden producir obstrucción bronquial o puede llevar a producir fístulas, ya que es una secreción gaseosa, que es el calcio, que cae en el granuloma y esto. Ustedes recordarán que el mediastino es una zona donde la zona debe estar estéril, o sea, no puede caer nada. Y pues si cae el calcio, pues va a producir una mediastinitis, ¿no? Y si no produce una mediastinitis, la salida de la pus va a requerir que se formen caminos anormales y es lo que condiciona las fístulas traqueoesofágicas. Hay también formas de la fibrosis mediastinal, ¿no? Por una respuesta inflamatoria excesiva, en lo cual, pues, sobre todo causa disnea, ¿no? Y el pulmón, el tejido mediastinal se va volviendo como un estuche, un casquete, ¿no? Que impide la respiración, perdón, el latido cardíaco por compresión. Puede ir asociado a pericarditis en un 30%, pero tiene que tener el derrame pleural y que es de tipo bilateral. De manera igual, al ser una patología pues muy peligrosa, ¿no? Diseminante, pues, se utiliza la anfotericina, 3 a 5 miligramos por kilo día, ¿no? Se da por lo menos 14 días o ante la mejoría clínica se le retira y se le cambia por un voriconazol, ¿no? Por algún otro medicamento. Eh, la terapia endovenosa inicial se continúa hasta que el paciente se encuentra febril, entonces ya pasamos a vía oral y continúa el tratamiento. El tratamiento puede durar pues hasta un año, ¿no? Y es el manejo que se da con el itraconazol bioral. Eh, ¿Cuándo es que terminamos el tratamiento, no? Sobre todo cuando el paciente tiene un CD4 mayor de 250 por más de 6 meses. Si este baja, pues, y hay síntomas de enfermedad, hay que reiniciar el tratamiento. Como le digo, dependiendo del grado de toxicidad, porque podemos reiniciar tratamiento con itaconazol o podemos dar terapia endovenosa con la anfotericina si es un cuadro grave, ¿no? Muy bien. Y son diagnósticos diferenciales que hay que tenerlos en consideración. Eh, Aquí tenemos el síndrome del ratón Mickey, ¿no? Que es lo que veíamos en patología, ¿no? El, el ratoncito con sus dos orejas, ¿no? Como lo describían los patólogos. Y era pues la paracoccidioides, ¿no? Que también está en el grupo de enfermedades pulmonares, pero de localización endémica propiamente, y es la selva. La selva, pero la selva, pues en muchos casos la selva virgen, ¿no? Selva poco transitable, donde muchas personas viven y hacen trochas, ¿no? Para poder abrirse camino, y es ahí donde encontramos este hongo. Es de transmisión cutánea o mucocutánea. Generalmente está en el suelo húmedo y caliente, en las zonas tropicales y subtropicales. Son de crecimiento lento, ¿no? Tienen un periodo de latencia largo y se pueden reactivar, ¿no? Parecido a la lepra, como ustedes van a ver. Con frecuencia se da en gente de sexo masculino, pero eh, poco frecuente en mujeres, sobre todo porque la presencia del estradiol eh, disminuye la respuesta inflamatoria y por ende no causa enfermedad. Por eso en este caso, es una enfermedad pues por estímulo hormonal, poco estímulo hormonal, ¿no? Afecta pulmones, piel, mucosas y ganglios, ¿no? Puede tener una forma juvenil, que es aguda o subaguda, que afecta al sistema
endotelial, el cual comprende a hígado, vaso, ¿no? Y ganglios. Eh, en cambio, la forma del adulto es un poquito más insidiosa, con manifestaciones locales y diseminada, como vamos a ver, ¿no? Produce destrucción del tejido, ¿no? Afecta a la mucosa orofaringea. Es que muchas veces la costumbre en la zona de la selva es limpiarse los dientes con pajitas, y muchas veces las pajitas están contaminadas con este hongo. Entonces, al limpiarse los dientes, se meten el hongo entre los dientes y se caen fácilmente y producen úlceras orales. En la boca produce estomatitis multiforme y en el paladar exulceraciones de bordes irregulares de color rojo violáceo. Eh, Se le conoce como la boca del tapir, ¿no? Esa es la característica clínica de esta entidad, ¿no? Como vemos ahí en el lado derecho al paciente, el cual tiene la boca destruida. Afecta labios, paladar y mucosa orofaringea. Úlceras mucosas en boca, nariz y también se presenta en los intestinos. La voz le cambia, el paciente no puede deglutir los alimentos. Presenta ganglios cervicales y submaxilares produciendo físulas parecidas a las escrófulas tuberculosas. Puede producir tos productiva, purulenta y dolor, fiebre y un síndrome intestinal asociado. Las imágenes son de lesiones cavitadas, ¿no? Que tienen tendencia a ir hacia la zona superior. Hay una asociación muy alta en cuanto a la presencia de paracoccidiosis, y tuberculosis, por si acaso. Hemos encontrado que hay a la vez que encontramos paracoccidiosis, encontramos tuberculosis. El tratamiento es itraconazol, 200 miligramos cada 12 horas por 6 meses, y si está el paciente muy grave, anfotericin B vía endovenosa, ¿no? Para casos muy graves. También lo podemos encontrar estos hongos cerca de la universidad, ¿no? En Surco, ¿no? Donde hay la presencia amplia de palomas, las cuales pues mucha gente le da de comer y aglutina una cantidad de palomas, pero estas palomas también traen su regalo de fondo, que es la presencia de algunos honguitos que se describen y los encontramos en el pulmón, ¿no? Como la criptococosis. Es lo que sale en la prensa, de las palomas que contagian enfermedades. Es esta enfermedad la que está asociada a la presencia de las palomas. En general, aves, ¿no? Siendo el agente infeccioso el Cryptococcus neoformes, y su condición es la disminución de inmunidad, una forma pulmonar primaria sintomática, y el paciente, para hacer la enfermedad en el pulmón, primeramente hace una lesión en el sistema nervioso. Es decir, eh, por ejemplo, puede convulsionar, y cuando el paciente es llevado a la emergencia le hacen una tomografía de cerebro, encuentran los tumores, las masas, y cuando baja uno más hacia pulmón, encuentra masas pulmonares, y realmente no son masas pulmonares, sino es la presencia del criptococo. Eh, Eso generalmente está asociado, lo hemos visto en VIH, por ejemplo, pero que es inmunosupresión transitoria, pero en los inmunocompetentes existe la variedad subespecie Gatti, ¿no? Que también es tropical y da compromiso pulmonar y linfático sin necesidad de estar inmunosuprimido. O sea, no es específicamente de inmunosupresión. A eso voy. Hemos tenido algunos casos dos casos hemos tenido de subespecie Gatti en el servicio. Como digo, es frecuente en VIH trasplantados, ¿no? Pero pues también hay las formas en pacientes inmunocompetentes. El suelo, pues las aves, al contaminar en heces, son el medio de transmisión a través de la inhalación. No se olviden que los hongos siempre son predilectos por los nitratos. Eh, Puede pasar el pulmón asintomático, dando la manifestación inicial neurológica. No se olviden, no hay criptococosis con manifestación inicial neurológica, ¿no? Y su característica en el pulmón es la presencia de las balas de cañón, ¿no? Pueden haber nódulos solitarios subpulmonares, un infiltrado neumónico, una forma miliar, y asociados a formas
de derrame pleural o presencia de ganglios hipertróficos. Las lesiones pueden verse como masas, ¿no? En la tomografía cerebral, ¿no? Que simulan tumores, pero pues en pulmón encontramos estas imágenes, ¿no? Que son dispersas, ¿no? En forma de nódulos. Muchas veces son catalogados como metástasis, ¿no? Pero no son, pues, ¿no? Finalmente hay una correlación neurológica que hay que determinarla. Y en buena hora si es un hongo, porque pues uno le da tratamiento y con esto mejora, ¿no? A diferencia de las neoplasias que son metastásicas y para nosotros es un estadio M1B, pues una metástasis a distancia, ¿no? Igual tenemos ahí la fotericin B, pues al lado de nosotros, pero con el riesgo de toxicidad, como les comenté al principio. Si hay una adecuada respuesta, podemos pasarlo a fluconazol 400 miligramos al día vía oral por 7 a 10 semanas. Es casi 2 meses y medio, ¿no? Estas enfermedades también las encontramos con frecuencia, sobre todo en nuestra unidad que tenemos de cuidados intensivos respiratorios, ¿no? Sobre todo cuando damos una terapia amplia, ¿no? En los pacientes que tienen neumonías severas o neumonías aspirativas, ¿no? Y producen una sobreinfección. Encontramos así como papulitas en toda la zona de la úvula en la parte superior de la faringe, en todo son blancas, ¿no? Y son subdivididas, que es la candidiasis pulmonar. Puede ser la glándula albicans, que es menos frecuente, y la glabrata, que es más agresiva, ¿no? Son hongos oportunistas en neutropénicos, los pacientes que usan en nutrición parenteral, los que usan medicamentos de amplio espectro por un tiempo prolongado, o las cánulas que tienen un tiempo ya de uso prolongado. Puede producir tos productiva, fiebre y una disnea progresiva. ¿No? Vemos las imágenes así como pequeñas nódulos, ¿no? Que pueden condensarse y producir cuadros de neumonía. La radiografía de tórax, encontramos infiltrados lobares o múltiples, ¿no? Y el diagnóstico se hace porque como ya tenemos el paciente hospitalizado con una sobreinfección, se le cultiva el deputo, se le hace un lavado bronquial alveolar, ¿no? Puede solicitarse el hemocultivo que también ayuda en el diagnóstico. El tratamiento hay que retirar los drenajes y dar pues anfotericin o voriconazol, siempre cuidando pues el riñón, ¿no? La anfotericin sabemos de que nos puede producir un AQI, ¿no? Por el medicamento mismo, que es muy tóxico, pero también es muy bueno. Luego de eso pasamos a vía oral y completamos tratamiento. Muy bien, ese es el primer punto y el segundo punto es sobre la parasitosis. En hongos, pues es común hacer el diagnóstico diferencial, pero en parasitosis muchas veces son entidades que aparecen de sorpresa y nosotros no las tenemos en consideración. Pero pues sus mecanismos de infección son a través del ciclo vital del parásito, eh, secundarias por infección de un órgano adjunto, como por ejemplo el hígado, o la forma de invasión directa del parásito no por el parásito mismo, sino por la respuesta inmune del mismo. ¿Cuáles son los mecanismos de infección? Desatan una respuesta inmunológica tipo IgE, formando complejos inmunes, ¿no? Que destruyen al parásito y luego son eliminados por los macrófagos. Si estos se quedan en sangre, desarrollan una reacción con la presencia de inmunosensibilidad tipo 3 con la asociación de antígeno-anticuerpo, ¿no? Produciendo cuadros de neumonitis. Eh, ¿Cuáles son los parásitos más frecuentes que tenemos, no? Tenemos el Ascaris lumbricoides, el Strongyloides estercolaris, las uncinarias, que es el anquilostoma y el necator que producen la uncinariasis, ¿no? Y poco frecuente, pero ubicado en las zonas de Madre de Dios, la Wuchereria bancrofti. En cuanto a la presencia de trematodes, tenemos el Paragonimus peruvianus, que es el que
se desarrolla en la zona de Cajamarca y algunas zonas de la selva central como Guaitía, Tocache. Eh, de manera similar, en la zona de Madre de Dios y frontera con Brasil, la esquistosomiasis producida por el esquistosoma amazónico hay que tenerlas en consideración. Zonas de bastante crianza de animales como Junín, Huancavelica, Puno, Arequipa. eh, Tenemos pues la presencia de equinococos granulosos y algunas tenias. Hay protozoos como la meo histolítica, Plasmodium falciparum y el Toxoplasma gondii que pueden producir también enfermedades en el pulmón, ¿no? Y comenzamos pues por el Ascaris lumbricoides, ¿no? Que es este gusano que parece un tallarín, eh, que va creciendo en el pulmón, ¿no? Y que realiza el ciclo ano-boca, que es el clásico, ¿no? Que conocemos, dentro del cual pues desarrolla el ciclo de los que vamos a ver hace un momento, en un momento. De distribución cosmopolita, preferencia en los climas templados y tropicales, es más frecuente en niños expuestos a suelos contaminados o de mala salubridad. Y se transmite siguiendo el ciclo mano-boca. Es que el niño se mete la manito a la boca y pues con entran los huevos de los parásitos. Pasan al intestino delgado, las larvas atraviesan la mucosa intestinal porque se forman larvas, luego por vía hematógena llegan a la circulación pulmonar y penetran los alvéolos produciendo una hemoptisis. De ahí migran al árbol bronquial llegando a la laringe y son deglutidos nuevamente por el aparato digestivo, donde maduran y eliminan sus huevos que son eliminados por las heces. Entonces el diagnóstico pues es a través de los huevos de las del parásito de las heces y muchas veces lo encontramos en el esputo cuando el paciente está con hemoptisis. Este clásico ciclo biológico, ¿no? Que les comentaba hace un momento. Los síntomas pulmonares aparecen a las 2 semanas durante la migración larvaria, con tos seca, irritativa, exigente, dolor retroesternal, la presencia de fiebre como reacción inmune, ya que inflama el alveolo, produce extravasación de las proteínas hacia el alveolo, por lo tanto nos da una disnea y al romper el alveolo produce hemoptisis. Como es parte de una alergia, puede producir una erupción cutánea de tipo pruriginosa, pica. Eh, Se produce el síndrome de Leffler, que es de curso benigno y autolimitado. Todo este camino es lo que llamamos nosotros el ciclo de los, que lo producen el Ascaris, el Strongyloides y las mucinarias, ¿no? Que es, pues, te puede penetrar por la boca, la mucosa intestinal se absorbe, va al hígado, corazón derecho y nuevamente va al pulmón, repitiendo el ciclo. ¿No? Este es los tiempos que hay en cuanto a la presencia del parásito y la diseminación de enfermedad, ¿no? Cuando rompen el endotelio produce pues el sangrado, como vemos acá, ¿no? Acá vemos la larva del ascaris, pues que va creciendo y va rompiendo todo el alveolo. Y que es el síndrome de Leffler, ¿no? Que también es muy comentado en cuanto al diagnóstico diferencial. Es la presencia de infiltrados parenquimales que no tienen una definición lobar, o sea, no comprometen todo el lóbulo del pulmón. Son asimétricos, crecen rápido, o sea, es una concentración que rápidamente aparece, pero su característica principal es de que es migratorio. En cristiano es que encontramos un paciente con una neumonía que le damos tratamiento y a las 2 semanas aparece otra neumonía en otro lado del pulmón. Entonces, la presencia de la migración de la condensación, no, más modificados que le estaba comentando, es lo que se llama el síndrome del F. Y vamos a encontrar una eosinofilia y la presencia de la inmunoglobulina E elevada. El diagnóstico es aislamiento de los huevos de Ascaris en heces, en esputo o un aspirado gástrico cuando no puede eliminar la flema, ¿no? Su tratamiento es albendazol, 400 miligramos día por 3 días y se puede repetir. Mebendazol, 500 miligramos por día por 3 días y se puede repetir. Cuando hay una reacción muy inflamatoria, podemos agregarle corticoides por un periodo corto de tiempo, ¿no? Y hay que controlarlos en 2 a 4 semanas con un nuevo, búsqueda de parásitos en esputo y en heces.
Hay otros parásitos que tienen punta, por lo tanto, no necesitan ser absorbidos por las vías intestinales, sino ellos ingresan con la cola y se fijan en el intestino para producir infecciones endógenas, que es el Staphylococcus estercolaris, que está asociado a pacientes con inmunosupresión y que son parásitos que no son eliminados como el ascaris por las heces, sino vuelven a ser ciclos internos y se hacen permanentes, sobre todo en pacientes que tienen inmunosupresión, sea por VIH o sea por enfermedad inmunosupresora. Es un parásito endémico del clima tropical y el calor y la humedad favorecen su supervivencia en el suelo. Y esto va asociado a la falta de salubridad. Se adquiere por la presencia de los pies descalzos en tierra, que las larvas ingresan por el pie, ¿no? A través de la piel. Llegan a la circulación, llegan hasta los capilares pulmonares, pasan al árbol bronquial, donde hacen el ciclo de los. Pero la diferencia con el anterior es de que quedan en el intestino delgado. Salen algunas larvas no infectantes por las heces, pero otras ingresan nuevamente a través de la cola que tienen, ¿no? Y es así como se pueden ver, ¿no? Cuando entran por la piel, ¿no? Un suelo contaminado, entran por la parte subcutánea, ¿no? Y estas son las larvas que van ingresando hacia el paciente. Como le digo, el intestino pues, produce dos caminos. Produce una infección endógena que atraviesa la pared intestinal o perianal, como larvas filariformes, donde hacen un nuevo ciclo, ¿no? Por eso son pacientes que tienen esta enfermedad de manera crónica y hay que estarles pidiendo análisis de control cada cierto tiempo, sobre todo cuando el CD4 es menos de 200. Y la infección exógena se eliminan con las heces por la tierra como gavites y nuevamente forman las larvas filariformes infectantes, que son las que se meten en el pie del niño, como hemos visto hace un momento. Pueden inicialmente ser asintomáticos, ¿no? Pero la migración, de manera similar al ser el ciclo de los produce tos productiva, disnea, broncoespasmo y sangrado, ¿no? Con hemoptisis. Y esta sí va asociada pues, a procesos de inmunosupresión marcados, sea el paciente con estadio SIDA o paciente de neoplasias, ¿no? Bueno, este es todo el resumen del siglo que les he explicado. El diagnóstico es la consolidación alveolar, infiltrados reticulares difusos extensos con una reacción alérgica, ¿no? Vamos a encontrar las larvas en las heces y encontramos muchas veces las larvas a través del lavado bronquial alveolar. El bronquial alveolar es más efectivo que el esputo. El esputo no tiene que ser una muy buena muestra para poder encontrar las larvas, pero generalmente la vamos a encontrar cuando hacemos el lavado y la mandamos al laboratorio para ser extendido, ¿no? De manera similar, el tratamiento es albendazol 400 miligramos por 3 días al día y como alternativa el tiabendazol 25 miligramos kilo cada 12 horas por 2 días. Los pacientes con inmunosupresión que no levantan CD4 se puede repetir el tratamiento a los 15 días, ¿no? Y hay que hacer controles, como les comenté hace un momento, a través de los exámenes de heces cada mes post tratamiento. El tercer grupo, que son las uncinarias, generalmente están en las zonas mineras, en zonas de altura, pero que también de manera similar ingresan por la vía subcutánea, ¿no? En los pies descalzos de los niños o la gente adulta que camina sin zapatos y que son aprovechados por este parásito para ingresar, ¿no? Que puede ser el de tipo europeo, que es el Ankylostoma duodenale, o el americano, como propiamente dicho, es el Necator americanus. El hombre se infecta al contactar el pie con la tierra contaminada con las heces, ¿no? Produce al penetrar produce una lesión muy, muy pruriginosa, ¿no? Llega a la circulación a los capilares pulmonares y al intestino. El problema es que en el intestino pueden producir sangrado, llevando a la anemia. Maduran y ponen huevos que se eliminan por las heces. Más o menos una vista macroscópica del anquilostoma es es la boca que tiene, ¿no? Con los dientes ahí, que son los que muerden la mucosa intestinal y producen sangrado. Y por ende hay pérdidas de sangre no precisada, ¿no? Eh, Inicialmente, el cual termina haciéndose un TB9 para poder determinar si es que hay el sangrado o no. Pero son estos dientes que mueren la mucosa y pues
por ende anemizan al paciente. El ciclo es similar al de los ácaros con el ciclo de los, ¿no? Mueren las vellosidades intestinales y producen gran sangrado y anemia hipocrómica. Pérdida más de proteínas en sangre similar al estrongiloides. El signo de las uncinarias es la anemia, ¿no? Penetran de manera similar al estrongiloide por la piel a través de los dedos. Y hay que estudiarlos y ver que hacer la prueba de Tevenon, que es la sangre oculta en heces, y va con hipoproteinemia, malnutrición y de manera similar aumento de los eosinófilos y el síndrome de Leffer, con manifestaciones pulmonares, ¿no? El tratamiento al vendasol, 400 miligramos por 3 días, y mebendazol como segunda alternativa, 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. Hay que hacer un control a las 2 a 4 semanas, y si nuevamente están ahí, hay que volverle a reiniciar el tratamiento. Menos frecuente, pero también ustedes ven acá la presencia subcutánea de los, ¿no? del parásito. Eh, aquí, esos huevos, estas descripciones de estas enfermedades, generalmente nosotros usamos los libros de medicina interna y describen el Paragonismus westermani, ¿no? Que se encuentra en Asia, se encuentra eh, en las zonas de China, Tailandia, Camboya. Después, si revisamos literatura americana, vamos a encontrar en la zona de México, que es el Paraguaymus mexicanus, ¿no? Que también es ampliamente descrito en los libros, tanto de la literatura mexicana como la literatura colombiana. Pero nosotros tenemos nuestra propia cepa, ¿no? Que es el Paraguaymus peruvianus, que es un parásito, un trematoide, ya no es un necatro, sino es un trematoide que es endémico de la zona norte del Perú, en las zonas tanto es de San Pablo en Cajamarca como en las zonas fronterizas del Ecuador. ¿Cuál es la forma de infección? Es la presencia de los cangrejos crudos que se comen como ceviche y donde se encuentra el Paragonimus en forma larvaria, ¿no? Le llaman el ceviche serrano cajamarquino. Entonces ahí es donde uno se contagia al consumir estos productos contaminados. Las metacercarias, que son el Paragonimus, penetran la pared intestino delgado, peritoneo, diafragma, pleura y se tratan de ubicar, inmediatamente llegan al pulmón en una zona cercana. Generalmente van hacia la zona del lóbulo inferior, porque ahí sienten que es la mejor zona para poder habitar y reproducirse, ¿no? No es poco frecuente que migren al pulmón contralateral, generalmente son lesiones en el pulmón derecho. Hablo de paragonios peruvianos, ¿no? Ojo, no hablo de paragonios westermani ni mexicanos, hablo de peruvianos. Ahí puede producir una imagen pseudocavitada o un granuloma formando una telectasia, ¿no? Laminar basal. Al necrosarse, al destruirse, produce tos productiva, dolor pleurítico y un esputo motórico, dando una falsa imagen de cavidad, lo cual condiciona un falso manejo por este tratamiento antituberculoso. De igual manera, este es el siglo que le estaba comentando, ¿no? A través del cangrejo. Las imágenes como son pequeñas atelectasis o cavidad basal derecha, ¿no? No es izquierda, es derecha. Acá hay un proceso bronquial en los cilios, ¿no? Pero después la lesión es en la base del lado derecho. La cavidad pequeña o frecuente, atelectasia basal derecha, y vamos a encontrar huevos en heces o en esputo. Hay que reportar esta enfermedad porque son enfermedades de reporte. El tratamiento es praziquantel 25 miligramos por kilo 3 veces al día durante 3 días, ¿no? Nosotros la reportamos o el Von Humboldt de Cayetano Heredia o el Centro de Enfermedades de la Universidad de San Marcos, el Centro de Enfermedades Infecciosas. Ese es otro parásito que también es poco frecuente, ¿no? Pero sí, sí está en las zonas fronterizas con Brasil. Y la selva de Puno, en la zona de Sandia, ¿no? Donde están extrayendo el oro ilegal, causado por el esquizosoma manzoni. Las infecciones son endémicas, ¿no? Condicionado por el caracol. Estos sí ya no son trematos, estos son platelmintos que ingieren, el hombre se infecta al ingerir las larvas, ¿no? Con agua contaminada.
cuando nadan en zonas de agua dulce, donde están estas cercarias, ¿no? Y que infectan. Vive en un caracol que se llama el Bionfalaria y desarrollan en 3 semanas como cercaria madurando y que nuevamente es digerido por el humano. Penetran por la piel, pierden la cola, siendo llamada la bijarcia, ¿no? El problema es que pues, son predominantes en las zonas ganglionares y en la vejiga. Penetran la piel y tejido celular subcutáneo. Por la circulación van a los vasos pulmonares, los vasos mesentéricos y portales. Se vuelven adultos y ponen huevos en el intestino y vejiga, donde migran a través de la circulación venosa. Se han descrito muchos casos en vejiga, como esta presencia de estos parásitos, que tienen que ir a cirugía definitivamente. Las larvas producen fiebre, diarrea, dolor de cabeza, presencia de ganglios incrementados de tamaño y un megalia marcada. Eosinófilos elevados y el diagnóstico es a través de los huevos en heces y orina, ¿no? Podemos utilizar inmunofluorescencia indirecta o ELISA. Igual esta enfermedad que tiene que ser reportada, ¿no? En los centros de enfermedades infecciosas, porque uno lo informa y ellos te dan el tratamiento gratuito, que es con el praziquantel, 40 miligramos por kilo de peso en una dosis única. Hay otras enfermedades pues, porteñas, ¿no? Que están asociadas a la crianza de ganado, ¿no? Como en este caso vemos ahí las ovejitas. Y es el equinococcus. El equinococcus es una enfermedad pues, causada por la equinococosis causada por el equinococcus granulosus, que es frecuente en la zona donde se cría ganado. El hombre sencillamente es un huésped intermediario, porque el perro o el lobo o el zorro es el huésped definitivo. Ese es el ciclo que vamos a explicar a continuación. El hombre se infecta al ingerir los huevos luego que se desarrollan en la parte alta del intestino. La larva llega a la circulación portal y de ahí van al hígado, donde puede producir una equivocosis hepática. Forman quistes y de ahí migran al pulmón o hacia el mediastino. Entonces, llega un momento en que el quiste que se va formando se rompe y liberan los escólices, ¿no? Que son los parásitos pequeños y que producen una reacción anafiláctica y migran produciendo otros nódulos de esa característica. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado cuando uno pues, evalúa solo un quiste, porque podemos tener quistes tanto en el hígado como en el pulmón y puede ir inclusive hasta zonas de cerebro o vejiga, donde muchas veces se ha descrito. Uy, uy, la alergia. Em, el color no es tan así. Aquí creo que el color es más, nacarado, no es tan celeste. Es más nacarado. Es como la imagen de la derecha. Cuando está la bolsa llena, ¿no? Es un quiste que no se agota y que lo han sacado de cirugía, pero generalmente es nacarado. Es más, nosotros muchas veces, cuando ya lo encontramos roto, en la broncoscopía con una pinza vamos sacando eh, la, la cobertura, la membrana, vamos sacando las membranas, ¿no? Cuando ya el quiste ciático está roto. Y son de color nacarado, no son tan celestes. Presenta tos seca, dolor torácico y la famosa vómica, que es el vómito salado, ¿no? Porque al vomitar salado estamos eliminando todo el contenido del quiste. Puede producir esputo motórico, sí. En la radiografía ahora vamos a encontrar una masa pulmonar y si se rompe el quiste vamos a encontrar eosinofilia. Los diagnósticos que inicialmente se utilizaban, el arco quinto, que ya no se usa, la ELISA sí, el Western blot también como definitivo, ¿no? Porque busca la ubicación de los compuestos del quiste, tanto en la pared como en los escólices, ¿no? Cuando se van aspirando. El signo del nenúfar, que es la presencia de una cavidad con un sobrenadante en la base, ¿no? Son como las plantas que tienden a crecer sobre el agua, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, uno va al Parque de las Leyendas y encontramos la flor de loto, ¿no? Cuando uno sale de la zona sierra y va por el puente va a ver bastantes plantas que están flotando en el agua. Esa planta se llama flor de loto y la flor de loto tiende a flotar sobre el agua, ¿no? En otros países le llaman el nenúfar, por eso le dicen el signo del nenúfar, que es la planta sobrenadante sobre el agua, ¿no? Y
y es la imagen que se tiene del Echinococcus, ¿no? Pueden ser cuando se rompen y dan una pequeña entrada, es como si estuviera semilleno el quiste, le llaman el signo del menisco. En mi época todavía ya casi no usaban el Casoni, pero da muchos falsos positivos. Aún se utiliza el arco quinto en algunos centros, ya no es tanto, pero el ELISA sí, te da una sensibilidad del 90 y una especie casi 90-95. Finalmente, el Western Blot es el diagnóstico definitivo, ¿no? Que te da un 100% de confiabilidad. Yo diría 99.9999, porque no existe, en medicina no existe el valor absoluto, tanto para arriba como para abajo, no hay valores absolutos. El tratamiento es cirugía con recesión del quiste ciático. Puedo dar, a veces los cirujanos no quieren operar porque como está activo y se ha roto, prefieren recibir tratamiento, que nosotros le demos tratamiento médico con albendazol a dosis de 10 miligramos por kilo, 2 veces salieron de 3 meses. Pero ya más o menos a mes y medio ya lo comienzan a programar para una cirugía, porque ellos dicen que tienen que entrar en limpio, porque si se mueve el quiste y si se rompe más, puede ser de que haga diseminación. Entonces, ellos prefieren tener la lesión controlada y una vez que está la lesión controlada, hacen la resección de todo este parásito. Muy bien. Ese es es el nuevo parásito, que es la mebiasis. La mebiasis causada por la enfermedad histolítica es de distribución cosmopolita, pues, ¿no? Tiene su característica, pues se produce por una ingesta de agua contaminada con perforación del diafragma, produciendo un absceso hepático. Y como le decía hace un momento, el absceso hepático va hacia pulmón provocando un empiema. Son cuando pones un tubo de drenaje o haces una toracostesis, vas a encontrar el famoso líquido achocolatado, como el chocolate, ¿no? Llega a producir un absceso pulmonar. Este es igual de manera similar, ¿no? Por la presencia del parásito, de la ameba, adjunto al tejido pulmonar. La clínica es dolor, hipocondrio derecho, tos seca y malestar general, ¿no? Hay leucocitosis con eosinofilia. En la radiografía vamos a encontrar un absceso pulmonar, igual que en la tomografía. Y el diagnóstico definitivo va a ser la presencia de los trofosoditos en esputo o el aspirado bronquial en búsqueda de amebas, ¿no? Es así, ¿no? Entonces uno, pues, toma la muestra y se la lleva. Puede ser que, pues, el derrame pleural haga de que se realice una toracocentesis y se le coloca un tubo de drenaje, el cual, pues, va a emanar secreción achocolatada, ¿no? Como dice la definición. Y el tratamiento ya es diferente, es con metronidazol, se considera como, pues, una infección abdominal con extensión a pulmón. 500 a 750 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. Alternativa a nitazoxanida es una droga pues, que se usa, no se usa mucho. Con el metronidazol controlamos los procesos infecciosos porque tiene baja capacidad de resistencia. Eh, se puede hacer un drenaje percutáneo con aguja fina y luego una cirugía resectiva, ¿no? De este paciente. Por último, ya para terminar, muchas veces nosotros no sospechamos que tenemos esta enfermedad, pues, pero se da en los amigos que nos acompañan muchas veces en las horas de estudio, y es la presencia de los gatos, ¿no? Los gatos, pues, vienen siempre con algo adicional, ¿no? Que es la toxoplasmosis. Eh, ¿Cómo nos enfermamos nosotros? Se produce por la ingesta de oquises, de las heces del gato en carne contaminada. Eh, en el embarazo puede producirse de la forma congénita, ¿no? Puede presentarse de la forma ocular, secuela de una infección congénita, lo cual condiciona una ceguera. Las formas adquiridas por ingesta previamente de la enfermedad de la carne infectada, ¿no? O la forma diseminada en los pacientes con inmunosupresión o VIH.
Esa es una secuela en la retina de un toxoplasma, lo cual le acondicionó semiceguera, ¿no? Al paciente, porque son eventos de carácter irreversible. Se presenta como una neumonía con patrón reticular basal y a veces con una condensación, produciendo una neumonía y los infectólogos mandan una interconsulta para estudio diagnóstico, ¿no? Donde nos piden neumocistosis y toxoplasma, ¿no? A veces va asociado a enopatías biliares y el test de Savin-Furman o inmunofluorescencia es la positividad del diagnóstico. Se pueden detectar los trofoditos en el lavado bronquial alveolar y si eso es negativo, pues van al siguiente paso, que es la biopsia pulmonar para determinar el agente etiológico. El tratamiento que también hay que describirlo es la pirimetamina, ¿no? Que es un antagonista del ácido fólico, por lo tanto, cuando pues, uno da el tratamiento para la toxoplasmosis va a producir anemia, ¿no? Hay disminución de la producción medular, ¿no? Y por ende, pues todo desencadena estos eventos de poca celularidad en la sangre. Puede producir hepatitis, sí, por un efecto tóxico. Muy bien, creo que es la última. He tratado de completar dos clases en una, porque antes eran separadas, ahora las tengo que hacer juntas. Y eso sería todo, ¿no? Cualquier consulta con todo gusto. Doctor, una pregunta. Dígame. Si tengo un paciente que está recibiendo tratamiento antituberculoso, o sea, está recibiendo esquema de TB sensible, pero que Ya. ha presentado una coinfección con histoplasmosis pulmonar, ¿cómo sería el tratamiento en ese paciente? ¿También se le Eh, da itraconazol? Sí se da, con el riesgo de que produzca un problema hepático, sí, pero no se puede dejar de tratar el hongo. Hay que considerar de que pues, de por sí el tratamiento antituberculoso es tóxico, ¿no? Porque inflama el hígado, por lo tanto, pues dependiendo la fase, porque en la fase inicial usamos piracinamida, que es el más tóxico, y vamos a darle, por ejemplo, voriconazol o itaconazol, si hay un riesgo de producir una hepatitis medicamentosa. Pero antes de darle el tratamiento, debemos hacerle un control de un perfil hepático para saber, y repetirlo en 72 horas para saber su condición, cómo va con el tratamiento, porque si se eleva mucho, pues nos va a perjudicar el tratamiento tuberculoso, porque vamos a tener que suspenderlo. Entonces, sí se hace, sí se puede dar y hay que hacer un control de perfil hepático inicial y a las 72 horas repetirlo. Ok, doctor. En todo caso, ¿no habría otro fármaco que no nos dé tanto riesgo de hepatotoxicidad? Es que casi todos son hepatotóxicos, o sea, como te digo, también depende, ¿no? El grado. Ahora, si le queremos dar anfotericin, pues nos corremos el problema la insuficiencia renal, ¿no? Lo hemos dado, inclusive hace pues 2 a 3 semanas hemos tenido un paciente con micosis y le hemos dado anfotericin. Felizmente no nos produjo daño renal, pero es un riesgo bien alto, ¿no? Entonces, si podemos buscar una combinación para un paciente que potencialmente se le va a producir un daño hepático, pues hay que dar ese medicamento y en este caso controlar no solo el perfil hepático, sino la creatinina, ¿no? Ya, doctor, está bien. Muchas gracias. Ya, sino que las enfermedades no son puras. Vamos a ver, encontramos neumonías con EPOC, encontramos asma con vasculitis, encontramos, o sea, las clases a veces son dirigidas directamente para una patología, pero en la vida diaria a veces las terapias y las infecciones son combinadas y hay que manejar una o manejar otra patología. Y es cierto lo que dice la señorita que me ha preguntado, es que se puede presentar, sí se puede presentar, por ejemplo. No se olviden que hay una gran asociación en paracoccidioides con tuberculosis, por ejemplo. Hemos encontrado paracoccidioides y hemos encontrado tuberculosis.
y damos los dos tratamientos, ¿no? Con ese riesgo que tenemos. Pero lo hacemos hospitalizado monitorizando el hígado, que es lo que nos preocupa en ese caso. Muy Doctor, bien. en todo caso, ¿existen guías para tratar la micosis y la Sí esparositosis hay, por supuesto que sí. específicas? Sí, sí hay guías. Sí, está normado por el ITSA, sí. Sino que el problema es que nosotros acá a veces nos enfocamos en la parte pulmonar, que es la clase que he tenido el día de hoy, ¿no? Es bien, ya bien, muy definido, es la parte, por ejemplo, para el manejo de neumocitosis, que es netamente pulmonar, y por ahí que las formas agresivas que dan en hígado, en res, en vaso, eh, se hace la excepción a la regla, pero la micosis en sí es una infección sistémica, ¿no? Sistémica, es en todos los órganos, inclusive también en el cerebro, pero nosotros damos el enfoque a la parte pulmonar, ¿no? Que es lo que nosotros vemos y lo usamos como diagnósticos diferenciales. Pero de haber guías para manejo de infección micótica en general, sí hay. Y lo maneja el Centro Internacional de Enfermedades Infecciosas, que es el ITS. Ya, doctor, está bien, Ujú. gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Lo tenemos, ¿ah? O sea, sí tenemos micosis, pero no es que hablemos así, bla, 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 y nada más. O sea, hay que ponerlo en el diagnóstico diferencial. No nos descuidamos de esa parte. Lo van a ver ustedes cuando van al internado, pues, va a entrar en ese grupo tanto, a veces son patologías pequeñas que no le damos importancia, como por ejemplo las vasculitis, ¿no? Que a veces no le damos importancia, pero también entran en el diagnóstico diferencial. Y una de ellas son las infecciones micóticas o las infecciones virales, ¿no? Que también es otro rubro. A raíz del COVID, uff. En medicina se ha establecido que existe, esto ha cambiado de época, ¿no? Y felizmente, digo felizmente, ustedes están viviendo esta época en la cual hay las enfermedades pre-COVID y las enfermedades post-COVID, ¿no? Porque toda la, todos los conocimientos que teníamos antes de estos procesos han cambiado bastante, ¿no? El COVID, la verdad que sí nos ha modificado muchas cosas en la medicina, ¿no? Y a través de los años vamos a seguir viendo. Claro, en este caso ya son infecciones virales en función pulmonar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, doctores, muchas gracias por su atención. Espero que les voy a mandar 3 preguntitas fáciles nomás. Espero que salga bien el examen y mucha suerte. Muchas gracias también. Hasta luego, Hasta Gracias. luego, doctor, muchas doctor. gracias. Doctor, muchas gracias. Gracias. Bendiciones, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, gracias.